¿En cuál abrimos? Bueno, muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en una edición más de Política 2.0, el análisis oportuno sobre los hechos de coyuntura más importantes de nuestro país, de nuestro estado. Esta tarde vamos a reflexionar sobre tres temas que yo creo que son de importancia actual. El primero de ellos es el Acuerdo Nacional para la Cobertura Informativa en tiempos de violencia, asignada por más de 1,000 medios de comunicación en el país, que fue llevado a cabo el pasado jueves 24 de los corrientes. Involucra a casi la mayoría de los medios de comunicación, hay otros que se quedan fuera y bueno, tienen también razonadas explicaciones del por qué lo hicieron. En otro tema vamos a abordar la actitud sorprendente del dirigente municipal del PRI en el municipio de la capital, Otniel García Navarro. Él critica fuertemente la actitud de algunas instituciones gubernamentales y en particular hoy se criticó fuerte al secretario de Desarrollo Social. También abordaremos el tema de la elección de consejeros, tema que hemos venido analizando en este espacio semanas anteriores en el Partido Acción Nacional. El próximo 4 de abril los panistas van a elegir, a renovar su consejo estatal, de donde deberá salir el próximo presidente del partido. Y bueno, queremos adelantarles que no es nada fácil, se prevé una situación tensa, una situación todavía de bastantes denuncias, de mucho fragor político. Para analizar y comentar estos tres temas que le presentamos, como cada programa, saludo a mis compañeros. Wendy Bautista Morales, buenas tardes. Buenas tardes a Miguel Ángel, a don Víctor, al auditorio. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues bien, yo creo que hoy amanecemos esta semana con al menos un dato histórico, falta que se aterrice, falta que se haga realidad en lo sucesivo, pero bueno, finalmente después de muchos años, de muchos intentos, los medios de comunicación logran sentarse a la mesa, tomando como referencia acuerdos que se han realizado en otras naciones, en otros países, en tiempos semejantes a los que vive nuestro país, y logran signar un acuerdo de qué tratamiento darle, sobre todo de manera muy particular y preferente al tema de la violencia. Yo creo que es un tema de reflexión, porque bueno, al menos ahí está asignado el acuerdo, ahora le toca a la sociedad vigilar que ese acuerdo se lleve en la práctica y que no se convierta, como muchos prevén o tienen miedo o analizan, en una especie de mordaza o automordaza a los medios de comunicación. Yo considero, Wendy, no sé, pero es una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de periodismo que estamos haciendo hasta ahora, después de que conseguimos la total libertad a partir de que llega la oposición a la presidencia de la República. Los medios somos muy libres para analizar, criticar, proponer e incluso esconder información si se nos pega la gana. Y bueno, de ese tiempo a la fecha han pasado 10 años en este proceso de transición. Siento que se ha avanzado mucho, pero también ha habido muchos errores y muchas omisiones de la prensa nacional, que yo creo que en esta coyuntura que hoy estamos hablando del acuerdo nos permite reflexionar. Así es, yo inmediatamente que se firma el jueves pasado por la mañana, por alrededor de más de 700 medios, de entrada yo lo valoro como un esfuerzo positivo, positivo porque logran converger ciertos intereses de los medios de comunicación, de llevarlos a ver por su responsabilidad social. Ha sido muy cuestionado horas después de haberse firmado en el Museo de Antropología, pues se virtieron las primeras críticas de los intereses políticos que podía traer este acuerdo.
Acuerdo por la cobertura informativa de la violencia, que se llama. Entonces, sin duda que genera expectativa. Yo lo dividiría en dos vertientes. La primera, lo que es la responsabilidad social de los medios de comunicación. Se habló en uno de los puntos de normar criterios en cuanto al manejo informativo, en cuanto a la seguridad y la violencia. Sí. Es algo muy general. De entrada es positivo que los directores se hayan puesto de acuerdo, de los principales medios de comunicación, para voltear hacia la sociedad, hacia las exigencias ciudadanas que a veces se tienen, porque en gran parte los medios son responsables de la óptica ciudadana que se tenga en cuanto a un tema en específico. Pero no hay que olvidar que este acuerdo no debe por qué coartar la libertad del derecho de información de los ciudadanos, en este caso del tema de violencia. Yo creo que aquí es muy generalizado y va a ser un poco difícil que se puedan normar criterios o líneas editoriales, porque bueno, cada medio de comunicación tiene sus propias líneas editoriales y cuando llegue a la mesa cierta información, pues ellos valorarán. Yo lo veo como un esfuerzo mediático que se da en momentos políticos de coyuntura. Varios columnistas ya han criticado que este acuerdo tiene que ver de origen con una exigencia de la Presidencia de la República a que los medios de comunicación impresos y electrónicos normen sus criterios. Se me hace muy difícil creer que existe una línea presidencial a 4 años, más de 4 años de haber iniciado esta guerra. Cuando la curva del poder es prácticamente a la baja. para abajo. A mí se me hace difícil creer en esta hipótesis. ¿Por qué? Porque un presidente que ya va casi de salida no tiene tal vez el poder ni la fuerza política para poder imponer a los medios de comunicación ciertas líneas o criterios editoriales. No creo que venga por ese lado. Lo ubico también por una necesidad mediática de los medios, bueno, no de los medios de comunicación, sino del duopolio, en este caso Televisa y TV Azteca, por legitimarse ante una confrontación directa que mantienen con el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, por la confrontación que ellos tienen, por la apertura primero de la ¿cómo se llama? Se me fue la idea. La confrontación que ellos mantienen ya desde hace varias semanas en las dos televisoras, por conseguir la tercera cadena de televisión y el otro por entrar a la televisión abierta y a telefonía celular. Toda esta confrontación ha sido vista como un desgaste fuerte para las televisoras, y yo veo, en este caso yo veo que se hace un esfuerzo mediático por atajar esa percepción que se da de diversos sectores, porque finalmente lo que se están peleando son muchos millones de pesos. Yo lo veo suscrito. Y también una tercera vertiente es que se da precisamente en las críticas muy fuertes del gobierno de Estados Unidos hacia México, también de criticar el fracaso que ha resultado en estos 4 años, los costos de una política equivocada, una estrategia fallida, podríamos decir, en contra de la delincuencia y el narcotráfico. En estas 3 grandes vertientes se suscribe un acuerdo de este tipo para distraer, para legitimar, para poderle darle cauce al país con una alianza parcial, podríamos decir, de los principales medios de comunicación, porque hay muchos con gran presencia nacional que no entran, no fueron primero invitados, y en segunda ellos rechazaron poder formar parte, porque proviene de las empresas que han golpeteado en este caso, por ejemplo, empresas como MBS, a empresas como Reforma, a empresas como Proceso, a la revista Proceso, que ha tenido un trabajo muy crítico en contra de la política editorial de Televisa y de TV Azteca. Yo creo que finalmente el esfuerzo lo definiría prácticamente en eso, que es un esfuerzo positivo, de reflexión, pero que se suscribe bajo todas estas vertientes. Muy bien, Miguel, ¿qué te parece el documento? Sobre todo, ¿vendrá de alguna manera, como algunos piensan, a acotar el avance del crimen organizado en el país? A mí me parece que sería muy audaz pensar que el acuerdo en sí mismo pudiera generar ese efecto. A mí me parece que más
es cierto, puede ser muy cuestionable, me parece interesante el enfoque que presenta Wendy, en el contexto que se da el acuerdo. Sin embargo, hace, ¿qué será?, escasas 16, 17 días, en Japón se vivió de manera simultánea un terremoto, un tsunami y un problema nuclear que lleva como saldo ahorita más de 10,000 personas muertas y más de 12,000 desaparecidas. Y en México el saldo de la guerra contra el narcotráfico representa a lo largo de casi 4 años más de 40,000 muertos. Es decir, hay una desproporción terrible. O sea, Japón fue verdaderamente sometido, ¿verdad?, por la naturaleza a una prueba, ahora sí que más allá de las propias fuerzas de los hombres, ¿no? Y en México no hemos, o sea, por un conflicto de esa naturaleza, me parece que sí requeriría de una voluntad política para formalizar este tipo de acuerdo. Es cierto, puede ser cuestionable porque quienes convocan y quienes encabezan, pues no son las personas idóneas en este país, porque efectivamente lo que está en juego, pues son evidentemente intereses económicos. Pero indudablemente que como sociedad tenemos que ver el fondo y como comunicadores, ¿no? A mí me parece que no podríamos descalificar a priori este acuerdo, porque a final de cuentas, después de la alternancia en México, no hay mecanismos para poder controlar la información como en los tiempos del Priato, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy interesante, y sobre todo que la sociedad está sumando, pues, y si únicamente se trata de un intento publicitario o un mecanismo político, pues va a ser muy desafortunado. Creo que se dejará de pasar una oportunidad de que como país, por primera ocasión, al menos en los últimos 10 años de la alternancia, coincidimos en los propósitos, pues. A mí me parece que el problema es que les va a faltar dientes, porque el único instrumento medible que trae este acuerdo, pues es la creación de un observatorio, de un consejo ciudadano que tenga que estar dándole seguimiento en lo general al comportamiento de los medios. Sin embargo, el tema, a mí me parece que va a ser un reto importante, y si nos logramos poner de acuerdo, a mí me parece, en este acuerdo, puede ser el inicio de un proceso de participación ciudadana y de que los actores que generan opinión pública realmente asuman su trabajo, porque es innegable, es incuestionable que Televisa, los oligopolios de Televisa y de TV Azteca marcan la pauta en el tema de la opinión pública. Por su misma naturaleza. Por la misma naturaleza. O sea, es cierto, es respetable el trabajo de Reforma, del Norte mismo, de La Jornada, de Proceso, de MBS, pero está acotado, pues, o sea, en término práctico, o sea, su margen de influencia es, aunque es importante, no podemos decir que ellos van a generar los equilibrios, ¿no? Es mayoritario la respuesta de quienes están suscribiendo. Casi 1,900 medios. O sea, estamos hablando de 2,000 medios, o sea, no puede ser que pueda más una revista Proceso, que se ha movido mucho en el tema del amarillismo, o sea, una jornada, ¿verdad?, que ideologiza el periodismo, y lamentablemente Reforma ahora se encuentra atrapado entre el tema ideológico de la izquierda, ¿verdad?, el dominio editorial de la izquierda, y el control monopólico, o sea, aliado con Carlos Slim en su lucha contra los oligopolios de los medios de comunicación. Entonces me parece que es cierto, hay muchos asegúnes en este proceso. No se vislumbra, Víctor y Wendy, en mi opinión, ningún dejo, pues, de ocultar la realidad, de autocensura de los medios. A mí me parece más una acción responsable de la mayoría de los medios. Digo, si quienes idearon este esquema tienen otros intereses, a mí me parece que la gran mayoría de los medios y asociaciones civiles que se han sumado a este acuerdo lo están haciendo de buena voluntad, son acuerdos de buena fe, y me parece que hay que dar la oportunidad de ir viendo, ¿no? Ojalá y no hubiera la necesidad de comprobarlo, y eso significaría que el gobierno federal y los gobiernos de los estados, los municipios, hicieran su trabajo, pues, digo, para no tener que estar pidiendo alguna oportunidad a ver si es cierto que los medios actúan. Lo mejor es que esas cosas, pues, no se vinieran a menos, pues.
Miren, hay dentro de este documento, el